Días para todos y para todas. El día de hoy les vengo a presentar la actividad 8.4, el informe final sobre las medidas de localización central para datos agrupados. Nosotros somos el grupo 1, conformado por Luisa Ávila, Manuela Restrepo y quien les habla, Cristian Ramírez. Nuestro tutor ha sido Néstor Apolinar. El día de hoy les vamos a presentar un pequeño índice en donde vamos a tener una introducción. Más adelante hablaremos de la estructura conceptual del tema, para después hablar de las expectativas de aprendizaje de la unidad didáctica. Más adelante hablaremos de las tareas de aprendizaje de la unidad didáctica y por último tendremos unas conclusiones. Como primera medida, nosotros estuvimos analizando algunos documentos curriculares. Entre los documentos curriculares analizamos dos específicamente, que son los estándares básicos de competencias y el marco conceptual de PISA 2012. Estos documentos curriculares nos plantean unos fines de la educación y dentro de estos fines de la educación al que nosotros le queremos apuntar es al fin donde desarrollamos la capacidad de tomar decisiones informadas en un mundo con alto flujo de datos. ¿Cómo podemos contribuir a este fin de la educación? Para poder contribuir a este fin de la educación, nosotros decidimos tomar el tema de las medidas de localización para datos agrupados, debido a que este tema nos permite analizar datos, identificar patrones y poder solucionar problemas. Dentro de los documentos curriculares, como antes les estaba comentando, en los estándares básicos de competencia, específicamente para los estándares de octavo y noveno, nosotros encontramos el pensamiento aleatorio y el sistema de datos según los estándares de competencias. Aquí nosotros nos vamos a enfocar en tres estándares. El primero nos habla de reconocer las maneras en cómo se representa la información estadística. Más adelante vamos a... Perdón. Pues, bueno, después de esta pequeña pausa activa. Les estaba comentando que dentro del documento de los estándares básicos de competencia, nosotros nos vamos a centrar en el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos. Este tipo de pensamiento tiene algunos estándares para grado octavo y noveno. El primero nos hablaba de reconocer las formas en cómo se representa la información. Más adelante hablaremos de cómo esta información se puede llegar a interpretar eh, proveniente de diferentes fuentes para más adelante utilizar esta interpretación haciendo uso de las medidas de localización central, media, mediana y moda. No pasa, no pasa nada, no pasa nada. Ya, ok. Continuando con los documentos curriculares, hablaremos de los derechos básicos de aprendizaje, los DBA. Específicamente nos centraremos en el DBA 10 de grado décimo. Este DBA nos dice que los estudiantes deben proponer un diseño adecuado para poder resolver una pregunta que indaga sobre la comparación sobre las distribuciones de los grupos de datos, para lo cual utilizará comprensivamente las medidas de localización central. La unidad didáctica fue implementada en el Colegio Nuevo Campestre. Esto es una institución privada ubicada en la ciudad de Bogotá, con una única jornada y tiene un estrato socioeconómico que oscila entre 4 y 5. Lo que nos llamó la atención de esta institución es que en su plan de área, otro documento curricular propio de la institución, nosotros vamos a ver que por un lado, la institución también nos habla del y sistemas de datos como lo proponen los estándares básicos de competencias. El objetivo que se propone en este plan de área es el mismo DBA10 del cual ya les había comentado. Y dentro de las habilidades que el plan de área propone, nos busca definir métodos estadísticos, construir histogramas y comparar distribuciones. Así pues, el tema de las medidas de localización central se puede abordar desde la parte de estadística, donde esta busca recopilar datos. Estos datos pueden llegar a ser tanto categóricos como numéricos. Nosotros nos vamos a centrar en los datos numéricos. Estos datos numéricos se pueden agrupar y asimismo se pueden organizar en algo que se llaman tablas de frecuencias. Estas frecuencias son la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Cuando nosotros agrupamos datos, tenemos que tener en cuenta el intervalo de clases. Resulta que con estas frecuencias nosotros podemos empezar a calcular algo que se llama las medidas de localización. Estas se van a dividir en dos.
relativas y central. Nosotros nos vamos a centrar, perdón la redundancia, en las medidas de localización central. Estas medidas, media, mediana y moda, nosotros las podemos observar en algo que se llaman las curvas de distribución. Resumiendo un poco, cuando nosotros en estadística hablamos de los datos numéricos, estos se pueden llegar a distribuir de forma asimétrica o simétrica. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tenemos la distribución asimétrica derecha, distribución simétrica o distribución asimétrica izquierda, estas distribuciones nos van a generar algo que se llaman los contextos fenomenológicos, que es donde yo veo la matemática en un contexto real. Estas distribuciones nos van a hablar de cómo las distintas medidas, media, mediana y moda, se pueden llegar a correr dentro de esta distribución. Como un ejemplo de distribución asimétrica a derecha, nosotros vemos que la mayor frecuencia, que la frecuencia, la frecuencia se centra en las partes iniciales del plano, mientras que la distribución asimétrica a izquierda, la mayor frecuencia se al final del plano. ¿Cómo nos vamos a pasar esto a un contexto matemático? Para esto vamos a tener algo que se llama los sistemas de representación, que los sistemas de representación son unas subestructuras matemáticas que nos permiten traducir este contexto real a términos matemáticos. La primera representación que nosotros tenemos es la representación tabular, en donde nosotros vamos a organizar los datos por medio de tablas de frecuencias. También podemos organizar estos datos a partir de una representación gráfica por medio de histogramas de frecuencias, polígonos de frecuencias, diagramas de barras, entre otros. Esto nos va a poder hacer traducir la información a otros sistemas de representación, como es el simbólico o el numérico, a partir de las fórmulas con las cuales nosotros calculamos las tres medidas de localización para datos agrupados. El último sistema de representación que nosotros tenemos se llama el sistema de representación ejecutable, que son básicamente programas como Excel o como R, que entre otras pues recopilan los otros sistemas de representación para podernos dar una información más clara y certera de estos datos. A partir de esto, nosotros dentro de la unidad didáctica vamos a proponer dos objetivos. El primer objetivo busca que los estudiantes, a partir de la información dada tanto en histogramas como en tablas de frecuencia, ellos puedan poder determinar la información necesaria para poder calcular las tres medidas de localización central. Una vez los estudiantes hayan alcanzado este objetivo, vamos a pedirle que a partir de estas tres medidas de localización puedan llegar a comparar distintos conjuntos de datos y así poder dar una solución a un problema cercano. Así pues, en el desarrollo de nuestra unidad didáctica, nosotros vamos a proponer unas expectativas afectivas. Dentro de estas expectativas afectivas, primero queremos que el estudiante adquiera la seguridad en la resolución de problemas para más adelante poder desarrollar el interés en analizar los diferentes grupos de datos y después formar hábito de calcular las medidas de localización central para poder tomar decisiones y así pueda tener confianza para comunicar asertivamente los resultados esperados. Quedo con mi compañera. Pues básicamente, ¿cómo llevamos todo esto que Cristian les acaba de contar al aula? Lo hicimos con base en tres tipos de tareas. Entonces tenemos tareas diagnósticas, tareas de aprendizaje y tareas para la tarea diagnóstica lo que hicimos fue definir qué necesitaban los estudiantes tener claro antes de poder implementar el tema como tal de la unidad didáctica. Decidimos que los estudiantes necesitaban conocer cuál era la diferencia entre una frecuencia absoluta y una frecuencia acumulada, poder determinar la media, la mediana y la moda para datos no agrupados, porque pues digamos principalmente lo que nosotros queremos es con datos agrupados, y organizar, presentar, leer, analizar tablas, histogramas de frecuencia y deben poder también hacer operaciones con números reales y signos de agrupación. Para esto, pues nosotros creamos una serie de tareas, de actividades que componen la tarea diagnóstica y pues les vamos a presentar un par de ejemplos. En este caso, en esta actividad puntual, lo que se le da al estudiante es una tabla completa con todos los datos y un gráfico que está incompleto. Lo que el estudiante debe poder hacer es traducir la información que tiene aquí en la tabla y pasarla correctamente al gráfico. Después se le dan una serie de afirmaciones y se le pide decir si es verdadero o falso. Otro tipo de tarea, de actividad que les propusimos a los estudiantes
es esta en la que al estudiante se le da un conjunto de datos que no se agrupa porque pues son más casi de tipo categórico y se le pide calcular la media, la mediana y la moda de estos datos que no están agrupados. Luego se le pide interpretar estas medidas para tomar una decisión, que es esta pues que hay en la parte final. Con base en eso, el profesor puede saber si el estudiante está listo o tiene todos los conocimientos que requiere para implementar la unidad didáctica o para implementar el tema del que estamos hablando. En caso de que el estudiante todavía no esté listo, nosotros generamos un listado de errores asociados a cada uno de los conocimientos previos y con eso le presentamos una serie de ayudas que le puede brindar al estudiante para que el estudiante supere ese error antes de empezar la unidad didáctica. Ya como tal, la unidad didáctica tiene 5 tareas de aprendizaje, 3 para el objetivo 1, 2 para el objetivo 2. El objetivo 1 se centra en que los estudiantes tomen tablas e histogramas de frecuencia, que es donde se ven los datos agrupados, y que con esa información extraigan lo importante para calcular las medidas y con la medida puedan dar una respuesta a una solución problema. Entonces generamos una serie de procedimientos o observamos realmente una serie de procedimientos que puede usar un estudiante para resolver la tarea. Entonces le proponemos caminos que son estrategias que el estudiante puede desarrollar para solucionar las tareas. Entonces, en un primer lugar, se espera que el estudiante lea el enunciado y pueda entender esa información de su tarea. Después que decida si continúa en este objetivo, todas las tareas tienen un histograma de frecuencia que suele ser un poco más complejo de leer que las tablas. Entonces el estudiante puede decidir si pasa la información en tablas o si continúa con el histograma. Después, con base en la información del enunciado, decide cuál de las 3 medidas calcula, si la media, la mediana o la moda, y por último da una conclusión con base en esos datos. Para estas tareas tenemos como requisito que conozcan las medidas central para datos no agrupados, que puedan leer tablas e histogramas, como ya les había dicho, y las metas es que se familiaricen con las nuevas fórmulas que tienen este tipo de medidas en datos agrupados y que solucionen situaciones de la vida real con base en la información que votan estas medidas. Tenemos representaciones simbólica, numérica, gráfica. Se espera que los profesores pues tengan la copia de las actividades. Para la primera tarea deben tener una cartulina o una hoja más grande para que los estudiantes puedan explicar su conclusión. Calculadora y pues útiles escolares normales. Además de eso, pues las tareas se plantean las 2 primeras de forma grupal y la última de forma individual para que el profesor pueda comprobar si los estudiantes pues lograron el objetivo ya de forma individual. En ese sentido, la primera sesión es un poquito más larga por la actividad, ya se las voy a mostrar, y las 2 siguientes sesiones son de 50 minutos. La idea es que el profesor esté en el momento acompañando a los estudiantes con la explicación del tema, poder acompañarlos en el desarrollo, atender dudas y proporcionar ayudas. Esta es una de las tareas del objetivo 1, es la primera tarea, la tarea se llama la rifa. El contexto básicamente le proponía a los estudiantes que para recolectar dinero ellos van a hacer una rifa de una bicicleta y para eso deben decidir qué talla de bicicleta van a comprar. Entonces, con el fin de poder saber cuál es la mejor talla para comprar, ellos van a recolectar una serie de datos en esta tabla que se les proporciona y con eso van a argumentar cuál es la mejor para comprar. Entonces, básicamente en este camino los estudiantes deben calcular la media. Entonces, toman los datos, los organizan, los representan, calculan la media y pasan a dar una conclusión. Es importante resaltar que durante la solución de las estudiantes pueden llegar a incurrir en errores en el cálculo de las medidas, en el análisis o al comunicar los datos. En cada uno de esos casos tenemos un listado de errores asociado a ayudas que puede usar el profesor para apoyar al estudiante en caso de que no esté logrando el objetivo. Bueno, ya en el objetivo 2, entonces la idea es que ya los estudiantes comparen más de un grupo de datos, de un conjunto de datos, que están también agrupados en tablas o gráficos y los comparen por medio de las medidas de localización central. En este objetivo, entonces, los caminos que pueden seguir los estudiantes es, en primer lugar, pues analizar el enunciado, las tareas que se les presentan, elegir cuál medida le permite solucionar el problema. Acá no tenemos el foco centrado en las representaciones, sino más bien en las medidas y en la comparación de varios conjuntos de datos.
Es importante que en este objetivo los estudiantes desarrollen o afiancen más su capacidad argumentativa y comunicativa. Por esto, también tenemos acá la justificación de por qué eligen alguna de las tres medidas, la calculan y finalmente escriben una conclusión pues, a las tareas que les presentamos. En las tareas de aprendizaje de este objetivo, pues los requisitos, el primero es haber hecho las tareas del primer objetivo. En el C también hay como requisito pues reconocer cómo esas medidas de localización central pueden caracterizar un conjunto de datos. El objetivo de estas tareas es que los estudiantes comparen varios conjuntos de datos por medio de las medidas. Acá utilizamos las representaciones simbólica, numérica y tabular. Las tareas se les presentan, en las tareas les presentamos tablas, no histogramas como en las del objetivo 1. Los materiales son los mismos de las tareas anteriores. Las tareas se desarrolla una individual y la otra en parejas, también para que los estudiantes vayan apropiándose pues de eso que les presentamos en las tareas. Están programadas para hacerse en 3 sesiones de 50 minutos cada una y el profesor, mientras los estudiantes solucionan la tarea, pues debe leer la tarea en voz alta, atender sus dudas y proporcionarles ayudas a los estudiantes. Acá hay un ejemplo de una de las tareas, es la tarea 2.1 que la llamamos talla única, consiste en que unos estudiantes de 9º grado deciden iniciar un emprendimiento de crear, fabricar camisetas para sus compañeros del colegio. Para esto, pues los estudiantes conocer el contorno del pecho, de la medida del contorno del pecho de las personas que les van a comprar y esa medida se estandariza en esta tabla que les presentamos acá. Después de ellos conocer pues que hay una medida para cada talla, pueden revisar las proyecciones de costos y beneficios y les preguntamos en caso de que tuvieran que crear una talla única, ¿cuál sería esa talla? ¿Cuál sería esa talla que se ajusta, una para las mujeres y otra para los hombres? La distribución de estos datos es simétrica, entonces en esta tarea los estudiantes podrían calcular cualquiera de las tres medidas y les va a dar un valor similar, un valor numérico similar. Ya con esa respuesta que ellos escogen, con esa respuesta que ellos calculan, perdón, entonces argumentan por qué esa es la medida que les da la talla única para las mujeres y para los hombres. Es importante que los estudiantes acá calculen la misma medida tanto para el conjunto de datos de hombres como para mujeres porque están comparando los dos conjuntos de datos. En esta tarea, pues también encontramos algunos errores en los que pueden incurrir los estudiantes. Les voy a presentar uno que fue muy común en nuestra implementación, que es elegir un intervalo diferente al intervalo de clase mediano. En ese caso, pues hay que recordarle al estudiante que el intervalo mediano se encuentra haciendo uso de la frecuencia acumulada. Otro error en los que pueden incurrir los estudiantes es empezar a solucionar la tarea sin leer su enunciado. Eso nos sucede mucho a nosotros los profes, y ahí sería pedirle al estudiante que lea en voz alta el enunciado de la tarea a sus compañeros del grupo si está trabajando en parejas o al mismo profesor. Ya el examen final es nuestra última tarea de evaluación. Este examen está compuesto, el objetivo de este examen es evaluar el cumplimiento de cada objetivo de la unidad didáctica. Está compuesto por 2 tareas, una tarea para el objetivo 1 y otra para el objetivo 2. Este examen sí se realiza de manera individual y nosotros lo proponemos para que se haga en una sesión de 50 minutos. Finalmente, como cuando implementamos nuestra unidad didáctica, encontramos que los estudiantes desarrollaron la capacidad de comunicar resultados y de justificar sus conclusiones. Los datos que recolectamos en todo este tiempo los analizamos mediante el sistema ASEM, que es un sistema que nos proporcionó la maestría. El tema que tratamos en la unidad didáctica es un tema que tiene mucha importancia y relevancia en la actualidad. Sin embargo, no se puede quedar solo en el cálculo de las medidas, sino que también debe desarrollar en los estudiantes la capacidad de tomar decisiones informadas,
en contextos y transferir esa habilidad a contextos reales. En esta unidad didáctica o con todo este trabajo que hicimos durante este tiempo en la maestría, nos permitimos reconocer a nuestros estudiantes como sujetos de aprendizaje y descubrimos que su edad es un factor determinante para la motivación, por eso las tareas pues deben estar en contextos cercanos para ellos. Y como profesores de matemáticas en ejercicio, también aprendimos que nuestros estudiantes toman distintos caminos de aprendizaje cuando les proponemos tareas para resolver pues tareas de matemáticas de los distintos temas pues de las matemáticas escolares. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora al tutor Néstor Apolinar. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, pues agradecer al programa por haberme dado la posibilidad de acompañar al grupo número 1 en este proceso que lleva ya 2 años. Hoy están terminando esa etapa final de relevo, bueno, sino que ha sido un proceso en el cual ellos han dedicado mucho tiempo, del cual ustedes como familia estaban acostumbrados a compartir con ellos. Uno realizando el día, estando en su trabajo, pues hay momentos en que uno siente como que el tiempo no da. Y ellos pues lograron en este tiempo superar todos esos obstáculos y llegar a esto que nos presentaron el día de hoy. Un arduo trabajo que se resume en 20 minutos, pero que es un trabajo fruto de la dedicación que ellos tres tuvieron para llegar a este producto final. Fue un grupo que siempre se notó su dedicación. En la lectura de los documentos uno podía notar que ellos dedicaban la mayor cantidad de tiempo para presentar un producto final muy bueno. En muchas ocasiones, al leer los documentos, uno decía, bueno, pero ¿qué le digo? ¿Por qué? Porque la reacción de ellos siempre fue buena. Se notaba el buen trabajo. Se notaba que los tres le dedicaban el tiempo suficiente a ello. Y pues en esa labor traté de irles contribuyendo a que fueran cada vez mejorando más y más ese documento. Y hoy vemos que efectivamente presentaron un excelente trabajo. Entonces, a ellos tres, mil felicitaciones. A las familias de todos también mil felicitaciones. Y por haberlos acompañado a ellos tres en estos 2 años. Mil gracias. Le doy la palabra ahora al grupo número 2.